Buenas tardes, doctor Hernán. Doctor Pascual, muy buenas tardes. Doctor René, buenas tardes. Muy buenas Muchas gracias tardes, por la invitación. doctor Hernán Olano. Gusto en conocerlo. Muchas gracias Ah, igualmente. sí, a través de este medio, precisamente estaba buscando dentro de mis libros que tengo empacados porque me mudé hace 3 años aquí a una nueva casa y no he desempacado todo y pude encontrar un libro de la iconografía de Antonio Nariño. Entonces, a Sí, veces lo muestro mientras que llegan. allá está, arriba, al lado Arriba, del libro gordo del segundo anaquel. Ese es. este es. Sí, señor. Sí. Me gusta mucho porque pues es de, aquí aparece un escudo antiguo de la gobernación de Cundinamarca. Sí, efectivamente. Sí, es un libro de, creo que fue editado en 1900, dice acá el último, 1983. Y me gustan Sí, mucho lo las tengo imágenes. por allí a la mano, también lo tengo. Sí. Y lógicamente me sorprendió mucho lo que usted me dijo, plano, que usted es descendiente directo del precursor de la independencia, Por lateral, lateral. lateral porque Sí. la mamá del precursor era hermana de mi séptima abuela. Oh, qué bien, un honor tenerlo Muchas gracias. aquí en esta reunión. Doctora Inés García, muy buenas tardes. Veo una hermosa Madonna ahí detrás de usted, una pintura hermosísima, parece un Rubens. ¿Sí me escucha, hermana Inés García? Yo a todos los trato de hermanos. Muy buenas tardes, Inés. ¿Cómo sigues? Lo que no Muy buenas tenemos. tardes. Ahora sí la escuchamos. Bueno, sí, es que me moví a otro sitio. Muy buenas Está bien. tardes. Complacida de participar ahorita en la reunión de ustedes. Muchas gracias. Muy amable. Bien, yo creo que podemos empezar. Entonces, pues había puesto un video de Ray Charles, se llama American. Es muy especial porque pues es un afroamericano quien canta esta canción y quien lógicamente escribió esa letra. Y el video pues es muy significativo porque generalmente quienes cantan son blancos anglosajones, ¿no? Y desde luego, pues ya sabemos la historia de América cuando llegaron aquí los esclavos afroamericanos, algo muy parecido a lo que pasó en América Hispana, solo que acá la esclavitud la volvieron fue mucho más tarde. Bien, entonces para empezar, quisiera darles una bienvenida a todos ustedes. Estamos grabando el Gracias. video. La idea es poderlo compartir con la Facultad de Historia de la Universidad de Weber State, de la cual yo hago parte, y lógicamente de la Facultad de Español, quienes me pidieron también una copia. Entonces, pues tengo la autorización de ustedes y me complace mucho tenerlos acá. Entonces voy a presentar primero al doctor José Pascual Mora García. Él me envió un currículum extraordinario, un hombre de academia, yo creo que nació para la academia, y es profesor del doctorado de Ciencias de Educación de la Universidad de Cundinamarca desde 2019, en donde ha sido coautor de documentos de documentos maestros de doctorado en ciencias de la educación. También quiero presentar al doctor Hernán Olano García, Hernán Alejandro Olano García, quien es el rector de la institución de Universidad de Colegios de Colombia y escritor de varios libros de historia. Pues ya con esta introducción vamos a empezar con la primera ponencia del doctor José Pascual Mora García, quien nos va a hablar sobre la Legión Británica y la batalla de Carabobo, aportes a la formación de anglicismos en la lengua de Bolívar. Tiene la palabra, doctor Mora.
Muy buenas tardes. Por favor, me habilita para poder Con mucho eh, gusto. compartir. Ahí ya está. Si quería preguntar si tenemos ahí ya para poder compartir, ¿sí? Sí, ya lo estamos mirando. Es un PowerPoint. Sí, ya se ve. Ahora sí ya está completa la pantalla. Ok. Bueno, presentar en primer lugar mi saludo muy especial al doctor René Venegas. Es para mí un inmenso honor tener la oportunidad de compartir en el marco de esta alianza académica americana nuestras experiencias en el campo de la historia. Yo, por encima de todo, soy historiador. Me formé en mi campo de la historia también, dentro de estas visiones interdisciplinarias, entonces hace parte, digamos, de mis agendas también dentro del mundo académico. Eh, por supuesto, es un altísimo honor poder compartir con el doctor Hernán Olano, una destacadísima personalidad en Colombia, en América Latina, y por supuesto es en la membresía vaticana nuestro embajador, del cual pues me siento verdaderamente orgulloso siempre cuando está llevando siempre su mensaje y su muy oportuna transmisión que me parece maravillosa. De manera que para mí es un compromiso muy grande poder estar con ustedes en esta tarde compartiendo un tema que en la medida de las posibilidades eh, le he colocado un subtítulo que lo he denominado. ¿Cuánto tiempo tenemos, hermano René? No hay tiempo, tranquilo, hermano. El que quiera Bueno, tomarse. pues voy a estar trabajando en principio como una primera media hora para luego, Está bien. tengo las 6:02, para, para luego en el ciclo de preguntas más bien poder reforzar algunos puntos que siempre nos quedan. Me parece muy bien. Didácticamente, me parece que siempre es sobre todo que tenemos a tres manos este tema. El tema del giro decolonial es una lectura que se viene haciendo un poco desde América Latina, especialmente desde el grupo de Claxo. Sin embargo, he señalado en mis trabajos que el tema de la lectura decolonial no es exclusiva de la comprensión del tiempo que vivimos, porque ya decoloniales fueron pensadores como Simón Rodríguez, ¿sí? De manera que nosotros tenemos una lectura en el tiempo de larga duración, como lo dirían los franceses, eh, eh, una lectura que habría que hacer sobre el tema. Cuando me pregunté cómo abordar el tema de la Legión Británica y la batalla de Carabobo, siempre uno busca dentro de los argumentos el tema de poder hacer como una lectura desde las visiones historiográficas. Y esta es en principio entonces la responsabilidad que me he propuesto en principio y que es la que voy a desarrollar. Aun cuando yo voy a presentar unos subtemas que voy a presentar a continuación, lo voy a dejar para las repreguntas y solo voy a desarrollar el primer tema. Tengo 4 subtemas y solo voy a desarrollar el primero, es decir, este que está acá, sobre los aportes historiográficos al tema de la Legión Británica.
Sobre todo el tema de la guerra de independencia ha sido la niña bonita de los historiadores militares, ¿no? Los historiadores militares, digamos, ellos por sí han hecho pues la mirada de la intrahistoria como una visión de lo que sería la historia militar. Yo voy a intentar ir un poco más allá y ese es el reto que me he propuesto esta noche frente a ustedes y frente a la audiencia que vamos a tener. Entonces es así como eh, tendremos en una segunda instancia, dentro de la que he propuesto, la mirada colonial de las legiones irlandeses en la independencia, la doctrina Monroe y la mirada antiimperialista, también que puesto que digamos la temática lo sugiere de fondo en el subtítulo de la temática. Y el último punto, que es el tema de los anglicismos en la lengua de Bolívar, que es un tema que me parecía interesante, sobre todo porque ha sido trabajada por la maravillosa historiadora peruana Marta Hildebrand, que tuve la suerte de conocer. Estuvo casada en primeras nupcias con un venezolano, con Arturo Altuve Carrillo, y tuve la suerte pues de conocerlo y de conocer la obra maravillosa, sobre todo porque ya veremos en su momento la importancia del tema. Bueno, entonces veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, como diría uno de los periodistas de Dossier, que es muy famoso con su programa de Dossier. En principio, entonces, el tema de los aportes historiográficos de la Legión Británica, especialmente la forma como ha sido abordado el caso de la temática. Y en esa dirección, entonces, los historiadores formados en la Nouvelle Histoire, yo he sido formado dentro de la escuela del doctor Federico Brito Figueroa, formado en la Escuela de Annales francesa, fundada por Marc Bloch y Lucien Febvre. Entonces, nosotros trabajamos la historia proceso y por eso, dentro de esa historia proceso, he querido colocar como este primera en clave de por qué la presencia británica en la Nueva Granada, en Colombia, en Venezuela, la Legión Británica, sí, para... Entonces hemos colocado este punto en primera instancia. La primera vinculación entonces de Bolívar con Londres lo tiene gracias a la misión de 1810, en donde es enviado como representante junto a Luis López Méndez y nada más y nada menos que Andrés Bello López. Digamos, lo más granado, podríamos decir, de entre las personalidades que luego van a tener una función muy importante cada uno de ellos. Luis López Méndez había sido profesor de la Real y Pontificia Universidad de Caracas, que acaba de cumplir 300 años ahora en el 2021. Entonces, eran hombres perfectamente formados y, por supuesto, el joven Bolívar todavía estaba allí, pero con esa mirada que va a recibir noticia muy importante de un elemento que va a ser trascendental para nosotros, como es la presencia en el campo de historia de las ideas y las ideas pedagógicas del método lancasteriano, que es el método de enseñanza mutua. Allí va a tener la información del método de Lancaster y Bell, puesto que lo habían desarrollado en la India, pero que esa primera noticia va a ser muy importante porque ahora que acabamos de celebrar el bicentenario del Congreso de la Villa del Rosario de Cúcuta, nos tomamos el trabajo de presentar estos dos trabajos, el tema de la escuela lancasteriana como la génesis del sistema escolar republicano en la Constitución de 1821. Quiero decir que hace parte de una investigación de 20 años que he desarrollado desde el año 2001
y que son dos trabajos que tenemos publicados, uno en la revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y otro trabajo dentro de un libro colectivo que lideró Ben Marquardt de la Universidad Nacional, que exactamente es el trabajo del Estado educador en la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta. De manera que el primer método educativo que se va a desarrollar en la Gran Colombia va a ser un método educativo de un inglés, de Joseph Lancaster, y además para más información cuáquero, lo cual va a ser no menos importante dentro de lo que es, digamos, todo este entramado de los procesos de construcción de la nación. Tan importante va a ser este punto que Bolívar va a invitar a Lancaster a Caracas en 1824, preciso porque quería que personalmente desarrollara, digamos, el tema de la escuela, del método de enseñanza mutua. Pues lamentablemente no tuvo la recepción que se esperaba, porque entonces el arzobispo de Caracas, Colly Prat, lo vio no con buenos ojos por el tema de la presencia, exactamente por sus confesiones. Entonces es interesante estos temas, puesto que el método lancasteriano preciso va a ser el método que va a ser fundamental en la primera mitad del siglo XIX en Colombia. Y va a ser tan importante que el general Francisco de Paula Santander, cuando entrega la tercera presidencia, hace un balance en donde lo he desarrollado en mis, cada vez que tengo la oportunidad de decirlo, que me parece que es el modelo más exitoso de escuela en el siglo XIX, al lograr entregar cerca de 1000 escuelas en 1837, de acuerdo al balance que él hacía, en la Nueva Granada. Y solo para tener un balance comparativo, lo he hecho en mi investigación y la diferencia son 900 escuelas con Venezuela. Venezuela, el balance que hacía para 1830 presentaba cerca de 100 escuelas, lo cual se observa el desarrollo de un modelo de inclusión desde el punto de vista del concepto de Estado educador. Esta me parece no menos importante para nosotros, civilistas, pues no, me parece muy importante destacar, quería destacar esta primera parte. Continuando entonces con el tema que tenemos entre manos, hay que decir que entonces Luis López Méndez, quien decidió quedarse, pues allí Bolívar regresa de nuevo a Venezuela en 1810, pero Luis López Méndez se queda y por supuesto Andrés Bello. Andrés Bello a la postre, nada más y nada menos, cumple una labor muy importante porque pasa a ser el secretario privado del gran Jeremy Bentham. Entonces se convierte en un, digamos, como dentro de esa trayectoria tan extraordinaria que hace Andrés Bello en Londres, donde logra escribir sendas obras como la filosofía del entendimiento, que en opinión de García Vaca le merece estar en todo lo que podríamos nosotros considerar el altar de la historiografía, de la historia de la filosofía occidental. Pues Luis López Méndez va a tener una responsabilidad muy interesante porque va a ser el responsable de reclutar, de convocar los voluntarios. Sobre esto ha sido especialmente polémico los historiadores. Algunos prefieren que se hable de legión, de misión, de voluntarios, de mercenarios. Es decir, hay varias lecturas sobre eso a la hora de hablar de la Legión Británica. Entonces, digamos que es como el enlace va a ser en este sentido López Méndez.
hay un libro que recomendamos para profundizar en este tema, en la famosa colección que hizo el diario El Nacional, sobre Luis López Méndez, de que tomamos como referencia. Y por supuesto hay otros trabajos sobre los voluntarios británicos, irlandeses, en la gesta bolivariana, de Eddie Lambert, y pues ahí tenemos, digamos, como algunos textos, y un primer texto de 1938 de los Cuervo Márquez, interesante, donde aborda ya, digamos, en primera instancia este tema. Otro punto que voy a incorporar en este elemento como preámbulo es que, a propósito de la Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada y la Legión Británica, ¿quién lo diría? Exactamente me preguntaba un amigo, ¿cómo es eso que se fusiona, o la presencia británica acá en la Nueva Granada, en Colombia, en ese momento? Pues preciso, una vez que pues logran derrotar a Napoleón Bonaparte en Waterloo, se hace la consolidación de lo que se ha llamado la Santa Alianza en 1815, en donde participa Prusia, Austria, Francia, Italia, pero no exactamente Inglaterra. Inglaterra mantiene un bajo perfil en esa dirección, y esto hace posible, por ejemplo, que en el caso de la Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, y a propósito del tema de la Reconquista, con Pablo Morillo, se presenta una opción para que estos soldados formados, veteranos de batallas, encontraran como un escenario para poder continuar sus trabajos, puesto que era fundamentalmente el oficio en el cual estaban formados. Entonces, este va a ser el primer entronque que vamos a ver por la presencia en 1817. Estamos este próximo jueves, como sabes, doctor Hernán y doctor René, el doctor Carlos Elber Barrera Martínez va a sustentar pues su tesis doctoral en Historia de la Confederación de la Provincia Unida de la Nueva Granada, la formación política y simbólica de la nación, 1810-1819. Es una tesis doctoral en Historia que venimos trabajando desde el año 2009. Tuve la oportunidad de ser profesor de esa primera corte del doctorado, y desde entonces estamos trabajando con Carlos Barrera. Tuve la responsabilidad de llevar la dirección de la tesis, y luego nos encontramos en feliz término para que la pueda sustentar ya esta semana. Y la hemos recomendado, puesto que Carlos Barrera desliza allí la importancia de un texto que él retoma, que han logrado insertar, que es El Capitán Sevilla. Es un texto escrito por lo que Erich Hobsbawm llama la historia de los vencidos. Este es un capitán realista, entonces va a narrar la historia desde el otro lado, que es la historia de los vencidos, y es así como logra insertar Carlos Barrera en su tesis, que para el tema de la Reconquista, la llegada de las primeras oleadas de mercenarios y voluntarios que venían, van a tener entonces una primera vinculación allí. Hay que recordar que como muy bien lo dice Armando Martínez Garnica, para que se lograra fusionar la Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, solamente se habían congregado 11 de las 22 provincias.
y por eso convocaron a Bolívar para que se encargara de hacer esta fusión de las 22 provincias que conforman la Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Hay que decir además, porque luego voy a estar más adelante dentro de esta exposición, que algunos de los presidentes de la Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada fueron de formación masones. El caso del obispo Fernández de Sotomayor y Picón y Fernández Madrid. Fernández Madrid va a tener un liderazgo muy importante porque luego él se va a exilar en Cuba y en Cuba luego va a tener una fulgurante presencia que el propio José Martí lo retoma en algunos de sus documentos. Digamos, esta es como un preámbulo dentro de esta visión de la comprensión de la historia proceso. Entonces, otro punto de aclaración que hemos querido señalar es el hecho de que la Legión Británica, erróneamente por algunos libros, ha sido presentada como un grupo homogéneo. Resulta que no es así. La Legión Británica es, digamos, un nombre genérico, está compuesto de miembros del Reino Unido, pues lo componen Irlanda, Escocia, Gales, pero además habían alemanes e italianos que hacían parte dentro de esta legión. Entonces, en principio, esa aclaratoria también me parece interesante. Y bueno, desde el punto de vista prosopográfico también, que es otra herramienta que nosotros tratamos de utilizar como historiadores para tratar ciertos temas. He querido presentar, porque cuando uno revisa nuestras historias y los libros de historia, pues presentan sobre todo una historia de los héroes, una historia de los grandes líderes, pero realmente no nos dejan ver el bosque. Y ese es un poco que quisiera señalar, que uno de los que vinieron dentro de esa legión británica, pues es este general de origen alemán, Johann von Uslar, que es el bisabuelo del intelectual venezolano Arturo Uslar Pietri. Arturo Uslar Pietri, pues un intelectual muy reconocido, fue ministro de Educación en Venezuela en 1939-40, pero por encima de todo, pues ha sido un intelectual de gran reconocimiento, además como novelista, además ha sido, su obra Lanzas Coloradas ha sido notable. Y además siempre Uslar Pietri pensó en que deberíamos formar una élite de pensamiento para conducir nuestros países. Son temas que han sido, digamos, dentro de esa discusión. Pues bien, a comienzos de 1821, tomó la responsabilidad de hacer parte del batallón de vencedores de Boyacá y participó en la división de Ambrosio Plaza en la batalla de Carabobo. De manera que ahí tenemos una presencia pues muy directa de él. Dentro de estas lecturas y visiones historiográficas que estamos proponiendo para abordar el tema de la Legión Británica y la batalla de Carabobo, en lo que he denominado más allá de las lecturas militares, con todo el respeto de los historiadores militares, que soy muy amigo también de ellos y hago el seguimiento de sus obras, pero desde la óptica de la escuela de analistas en la cual he sido formada, pues le entramos a trabajar esto que Eddie Hobsbawm, que es uno de los grandes historiadores británicos, mirar la historia desde abajo. Y en ese tema de mirar la historia desde abajo recordaba a este intelectual también chileno, Bernardo Silvercasó,
que nos dejaba en una obra colectiva publicada en el año 2004 que compré en Madrid, que se llama Relatos de Nación, nos dejaba esta categoría que me parece muy interesante, que es el tema de que en la composición de todo lo que es la simbólica de la nación fue diseñada por la inteligencia criolla, es el término que él utiliza. Y por eso él propone que en este caso, hablando desde la lectura de una historia de colonial, tendríamos que incorporar también toda la simbólica de todos los grupos históricamente excluidos. Entonces me parece muy interesante. En el caso, por ejemplo, de la Legión Británica, estuve investigando para ver si en el paso que ellos hicieron por Jamaica se incorporó acaso alguno de los representantes de la Commonwealth de origen afrodescendiente, de manera que estuve haciendo y sigo haciendo, digamos, como ese seguimiento al punto. Pero otro de los elementos que quería destacar, digamos, como estelaridad, por esto que no aparece abordado en ninguno de los textos de nuestras historias oficiales, aparece porque, digamos, el tema de los discursos históricos, como lo conversábamos con el padre José Ferrer Benimeli, como masonólogo, conversábamos con él el tema de que las historiografías oficiales han silenciado la presencia de la importancia de la masonería. Incluso siempre se dijo que eso era un invento y pues se han encontrado documentos de primera mano. El caso, por ejemplo, por decir uno, el doctor Javier Ocampo López ha recuperado en los sermones del padre de Tabio narraciones sumamente interesantes que dan fe de la presencia en 1817 de la organización masónica aquí muy cerca de Bogotá, en Tabio, pues hacía parte de los discursos. Y entonces quería señalar la importancia que ha tenido a partir de cómo se fusiona el tema en la batalla de Carabobo en este punto, ¿no? Y es así entonces como hemos encontrado este expediente, es un documento de primera mano del general del cual tiene herencia directa, pues el doctor Arturo Uslar Pietri, que fue héroe de Carabobo y fue parte de las luces que contribuyeron a la fundación del Gran Oriente de la masonería venezolana en 1823. Entonces, he aquí un punto interesante desde el punto de vista, digamos, de la historia de las ideas, pero también dentro de la historia de la libertad de pensamiento, porque por encima de todo la masonería como institución es una organización que tiene como principio fundamental el desarrollo de la verdad, pero por encima de todo la libertad, la fraternidad y por supuesto la igualdad. Entonces, como habíamos dicho, este general pues era un general de unos pergaminos sumamente impresionantes. Había sido un héroe en Waterloo y entonces ahí. Pero bien, yendo un poco más de cerca sobre el documento, porque es un documento manuscrito original que está en la Academia Nacional de la Historia. Entonces no hace parte de las historias inventadas, porque una de las cosas que decía en su trabajo el padre José Ferrer Benimeli es que hay tres tipos de investigadores de la masonería. Uno, los turiferarios, que él dice, los que andan siempre echándole incienso a la masonería, pero que son historias inventadas, ¿no? Los otros, lo que se han encargado de hacer una lectura demonizada de la masonería, y la que él lo ubica en tercer lugar, los masonólogos, que es el tratamiento científico de los documentos de primera mano a la hora de abordar el tema. Pues bien, este documento fue encontrado por el maestro Reverón y el documento está fechado en Valencia el 9 de julio del 5823 de la era masónica, es decir, en 1823 de la era cristiana.
una solicitud de carta patente. Digamos, la carta patente es como el instrumento que las logias tienen para tener su reconocimiento, de la logia de Baltimore, Maryland. Entonces, realmente es una carta muy importante porque se convierte en el documento de la solicitud de darle reconocimiento de afiliación al Gran Oriente, que sigue siendo el único en Venezuela. En Venezuela, a diferencia de Colombia, en Colombia tengo referencia que hay 7 grandes orientes, Venezuela regulares. En el caso de Venezuela solo hay un solo oriente regular, que es el oriente de la Gran Logia de la República de Venezuela, de jesuitas a Maturín. Entonces, aquí hay un trabajo directo, digamos, que me parece como documento interesante, que nos queda más allá del tema de las independencias, este punto. Ahí están las firmas de legionarios británicos y de otros países que lucharon en Carabobo y que firman la Carta Fundacional. Esto es un documento que no tiene desperdicio y habría que analizarlo por sí solo. El caso, por ejemplo, para tomar solamente un par de ellos, José Abreu de Liva, que es brasileño, de Recife, pues ahí está firmando este general alemán, y además hay 2 o 3 generales y coroneles que también hicieron parte de los legionarios británicos que estaban en la campaña y que sirvieron al lado de Páez, porque fue Páez quien los lideró en la campaña de Carabobo. Bien, el otro punto que tengo y que introduzco es las lecturas que se hacen sobre el tema de los legionarios británicos. Y la primera de ellas es la visión romántica de la Legión Británica, ¿no? Es la idealización de la Legión Británica, colocarla más allá del bien y del mal como un tema en la cual pues ellos vinieron en solidaridad con la independencia, y no exactamente fue así. Sin embargo, hemos señalado que esta primera visión fue muy importante para la construcción de los imaginarios sociales, y es un tema muy importante. Si bien hoy día nosotros podríamos decir desde la crítica histórica actual que mantener una visión romántica es trasnochada, desde el punto de vista histórico era lo que debió haberse hecho. ¿Por qué? Porque la mirada romántica es la que permitía construir imaginarios sociales, permitía construir la comprensión incluso de la construcción de la nación. Por un hecho muy importante, porque es que a diferencia de Europa, en Colombia, en Venezuela, en Quito, en los países que nacen hace unos 200 años, es una cosa pues muy reciente, es el Estado el que funda la nación, y este es un punto muy importante. A diferencia de que los alemanes son pueblos antes de ser nación, y eso lo propio sucede con el caso, por ejemplo, de los británicos. Fíjense ustedes la misma complejidad que tienen los franceses con su origen, con sus 4 raíces bretones, alsacienses, ¿sí? Desde el siglo XI que se logran ir fusionando, y no se diga los españoles, ¿no? Con sus comunidades autónomas. Pero en el caso nuestro es muy importante la mirada romántica, y eso lo dice Nikita Harvey Vallenilla, que es uno de los historiadores nuestros más reconocidos. Dice, es muy importante, los imaginarios son los que van a contribuir a ir fundando la nación. Pues Bolívar en Boyacá les hace un reconocimiento, pues que hoy día nosotros mirándolo uno dice esos soldados
liberadores, ¿no? Y le hace una apología, y lo propio hace en Carabobo, los llama los salvadores de la nación. Entonces, es una apología muy interesante de esta lectura de la Legión Británica. La novelística va a cumplir una función muy importante. El caso, por ejemplo, de este libro de Venezuela Heroica que ha publicado la Biblioteca de Ayacucho, que es una de las bibliotecas fundada en 1974 y tiene una colección muy rica. Pues es uno de los grandes rapsodas, ¿no? Para decirlos en el contexto homérico. Otro punto que queríamos destacar dentro de estas lecciones historiográficas es la presencia de hacer una lectura desde la óptica de la historiografía de la Escuela de Análisis, ¿no? Sobre todo para mirar el tema de conformación de mentalidades y representaciones. Este libro del ocaso de una epopeya de Mondolfi, que también es sumamente interesante, es un trabajo que ha hecho su tesis doctoral ha hecho la recuperación de toda una serie de elementos que desde el punto de vista de las mentalidades, como ya lo dijera Mark Bloch, pero sobre todo lo apuntará Jacques Le Goff, las mentalidades es lo último que cambia en una sociedad. Es importante destacar que el concepto de mentalidad en Francia es diferente del concepto de mentalidad anglosajona. Hay diferencias fundamentales en la comprensión. Para los franceses es el concepto que nosotros estamos enunciando acá, especialmente dentro de la Escuela de Análisis. Dentro de esa visión encontramos pues estas miradas que son textos en los cuales los legionarios británicos vinieron con intereses, evidentemente. Digamos, ellos tenían intereses en ese punto de vista, ¿no? Y de esa manera ellos se presentan para ofrecer sus servicios pues a cambio de intereses crematísticos también. Pero hay otro punto que dice Le Goff que es muy importante trabajar cuando abordamos estos temas, y es trabajar lo que él llama las patologías sociales, porque la mentalidad no ven solo lo que está encima de la mesa, sino el on the ground. Es decir, hay que mirar el on the ground, decía él, porque es allí donde está el punto de lo que hay que mirar. Y entonces un par de textos que hemos incorporado de Urdaneta, en donde él tuvo que meter en cintura pues a muchos de estos expedicionarios que perdían los estribos exactamente en algunos momentos, y que saquearon pueblos y que cumplieron pues unas labores non santas dentro de lo que es la visión. Estos serían temas que serían para ser tratados dentro de esa lectura de lo que es la mirada de la historia de abajo, que también nos recomendaba Eric Hobsbawm. Ya en la parte final, decir que la Legión Británica en la batalla de Carabobo pues estuvo conformada entonces dentro del batallón Carabobo. Va a tener una función allí muy importante. Dejamos para entrar en algunos otros detalles de lo que es el tema de la campaña. Y hasta allí estaríamos entonces cerrando esta primera parte de nuestra intervención. Muchas gracias, y creo que estamos sobre la hora que les había dicho de los 30 minutos. Me pasé un poquito, sí. Está muy bien. Sí. Excelente, doctor Pascual. Podemos abrir las preguntas, y después de las preguntas y lógicamente las respuestas, le damos la palabra al doctor Hernán Olano. Bueno, personalmente yo tengo una pregunta para el doctor Pascual con relación a su ponencia. Desde luego, muchos de estos legionarios fallecieron o murieron en batalla, tanto en Venezuela como en Colombia. Y algunos que sobrevivieron, como usted bien lo decía,
la república que estaban haciendo les dio algunas prebendas, digamos, en cuanto a algunas minas de oro, etcétera. La pregunta sería si hay alguna investigación relacionada a qué legado dejaron estos soldados que quedaron aquí en estos territorios, que no pudieron regresar. Sí, hay efectivamente en los documentos históricos, el caso, por ejemplo, del general Ferriar que muere, Bolívar le confiere una dieta a la esposa de por vida. Y lo propio va a tener la presencia con el tema de la repartición de las tierras. Hay unas fincas en la región del Apure y en la región llanera venezolana que el Imperio Británico, derechos hasta hace unos 10 años, digamos, pues ha sido dentro de toda esta revisión que hizo el presidente Chávez, que lamentablemente, y digo lamentablemente porque eran unos territorios en donde tenían un ceba de ganado de primer nivel, y sobre todo había un cuidado muy de lo que era la flora y la fauna autóctona. Incluso las carnes que se importaban allí a Londres se llevaban de esa finca. Hubo, sí, preciso entonces algunos reconocimientos a algunos de estos generales. Sin embargo, hay que decir que desafortunadamente no se honró en el debido sentido el aporte que se hizo, porque digamos el tema, las guerras fueron fratricidas y realmente las arcas fueron vaciadas. Por eso ellos que habían venido con unos ideales saqueaban algunos pueblos, se habla incluso de saquear iglesias, hasta llevarse los cuadros, porque había como una desesperación respecto de lo que a ellos les habían prometido. Yo no he querido entrar siempre dentro de esa leyenda negra del tema, puesto que me gusta un poco más bien trabajar desde el tema de la historia, de las mentalidades y de la historia de las ideas, es qué nos dejaron, ¿no? Y qué nos dejaron desde el punto de vista, y por eso quizá hay un par de ideas centrales en mi exposición, que es la que dejo en principio, pero que sin duda pues habrá que hacer, digamos, como una lectura detenida para dar como cuenta de este punto en particular que me señalas. Sí. Sí. Muchísimas gracias, doctor Pascual. Si alguien tiene alguna otra pregunta para el doctor Mora. Bien. Entonces le damos la palabra al doctor Hernán Molano. Muchísimas gracias, doctor Venegas, doctor Pascual Mora y los asistentes, al igual que las personas que posteriormente estarán en la transmisión de esta grabación en la Alianza Académica de las Américas y en las diferentes universidades. El tema que nos trae esta tarde tiene que ver con la monarquía y esas influencias igualmente de los británicos y de algunos otros extranjeros en materia de establecimiento de una eventual monarquía en la República de Colombia. En 1828, Colombia se hubiese podido convertir en una monarquía. De hecho, ya lo había sido durante 8 meses en 1811,
cuando bajo el amparo de la Constitución monárquica de Cundinamarca, que proclamaba a don Fernando VII como rey de los cundinamarqueses, y ante la imposibilidad de que el monarca pudiese venir a reinar desde Santa Fe, se estableció la figura del vicegerente o vicerregente de la persona del rey, que llegó a ocupar don Jorge Tadeo Lozano, tercer marqués de San Jorge de Bogotá y segundo vizconde de Pastrana, quien suscribió algunos decretos con la firma de Jorge I de Cundinamarca. El rey Jorge, que más adelante fallecería fusilado el 6 de julio de 1816 durante el régimen del terror de don Pablo Morillo o la Reconquista Española, perdió su majestático título al convertirse en prócer de la independencia. Su familia hoy en día no reivindica los derechos sucesorales en el trono cundinamarqués, aunque sí el marquesado y el vizcondado, que revirtieron en su momento a la corona porque los Lozano no pagaron los impuestos de expedición a la corona española. Luego de ese primer conato de monarquía, la preocupación dominante en nuestra Cancillería en los tiempos de la Primera Colombia, como lo narra don Tomás Rueda Vargas en sus páginas escogidas y en el estudio Monarquía y Monarquistas en Colombia, sería la sucesión del Libertador Bolívar y el reconocimiento de nuestra república por las potencias europeas y por los Estados Unidos. Precisamente desde los primeros días de nuestra historia hispanoamericana, este continente ha tenido monarquía y un buen número de reyes españoles, entre los que estuvieron Isabel I de Castilla e Indias, la católica, y Fernando II de Aragón y V de Castilla e Indias, el católico, Juana I la loca y Felipe I de Castilla e Indias, el hermoso, Carlos I de Castilla e Indias y V de Alemania, el César Carlos, Felipe II de Castilla e Indias, el prudente, Felipe III de Castilla e Indias, el piadoso, Felipe IV de Castilla e Indias, el grande, Carlos II de Castilla e Indias, el hechizado, Felipe V de Castilla e Indias, el animoso, Luis I de Castilla e Indias, el justo, Fernando VI de Castilla e Indias, el justo, el anterior era el liberal, Carlos III de Castilla e Indias, el político, Carlos IV de Castilla e Indias, el cazador, Fernando VII de Castilla e Indias, el deseado, y entre Carlos IV y Fernando VII, don José I de Castilla e Indias, Pepe Botellas o el rey de copas, de quien hago un pequeño salvamento y era totalmente abstemio. Algunas personas creen que era un borrachín por este apodo, pero resulta que José Bonaparte tenía una amante en la ciudad de Vitoria, la condesa de Jaruco, y allí en Vitoria, donde tuve la oportunidad de estar para la investigación postdoctoral en historia, está la fábrica de los naipes Fournier, y allí quisieron dibujar a don José como el rey en la mano de copas. Se le conocía entonces por ese apodo, el rey de copas, pero ese rey de copas que aparece allí después tuvo un nombre clave, por decirlo así, que fue el Pepe Botellas, pero lo digo, era totalmente abstemio. La nobleza, y para poder continuar con este tema de la monarquía y la influencia de los ingleses en la monarquía, pues distingue en ella dos clases: la nobleza natural y la nobleza civil. La natural es la nobleza que compete a todos los que ganaron fama y reputación por sus méritos y esclarecidos servicios. Y la civil es la que requiere como condición de su existencia un reconocimiento público de la misma. Entonces, también se ha hablado desde las 7 partidas que la nobleza se adquiere por linaje, por mérito o por sabiduría, y su característica es la perpetuidad. Unos profesores que yo tuve en España en el Diplomado de Ciencias Nobiliarias, que fueron doña Vicenta María Márquez de la Plata y Ferrandis y su esposo, aún vivo, don Luis Valero de Bernabé y Martín de Eugenio, marqués de Montenegrón, se refieren a las varias formas de adquirir la nobleza.
una nobleza a través del ejercicio de las armas, como mucha de la de nuestros conquistadores americanos, a través de la repoblación de territorios, en razón del esfuerzo intelectual por obtener el título de bachiller, de licenciado o el doctorado, en razón del cargo desempeñado, en razón también del mérito contraído, agricultores, navieros, hacendados, industriales, intelectuales, etcétera, de los que sobran pues muchos ejemplos, incluso en la actualidad, porque tenemos, por ejemplo, a un antiguo peruano, hoy español, a quien el rey emérito de España, don Juan Carlos, le concedió el título de Marqués de Vargas Llosa, al igual que don Juan Carlos igualmente se lo concedió a Salvador Dalí como Marqués de Dalí de Púbol, o a don Joaquín Rodrigo, el afamado guitarrista, como el Marqués de los Jardines de Aranjuez, por esa pieza que interpretaba. Otros, pues precisamente adquieren la nobleza por haber sido honrados con una merced nobiliaria, por haber sido distinguidos con una condecoración que obtenga o cree ese mérito, o por haber sido progenitores de una familia numerosa. Los hidalgos de Bragueta, como se les conocía a estos hidalgos, particularmente en Antioquia, de acuerdo con la obra de William Jaramillo sobre Antioquia durante los Austrias, y otros por razón del matrimonio. La nobleza española en India realmente estuvo integrada por los españoles, descubridores o nuevos pobladores llegados a América como individuos pertenecientes al Estado llano, los que en premio de todas sus actividades aquí desarrolladas fueron elevados generalmente por grupos a un estado de distinción particular similar al de la hidalguía a fuero de España. Pero bien entendido que quienes la consiguieron solamente la podían disfrutar en Indias y que de abandonar el territorio americano desatendían la misión particular que les había sido encomendada y la corona entonces los castigaba por ese premio con el cual habían sido ennoblecidos. Sin embargo, algunos pocos fueron distinguidos con la denominada concesión graciosa, no beneficiada ni a costa de pago alguno de títulos nobiliarios y de hidalguías, con las mismas condiciones, derechos y obligaciones de un noble afuero de España. Tal vez los primeros títulos americanos no nacieron en nuestro continente, sino directamente en España, y fueron los de los virreyes, que generalmente pertenecían a la más alta nobleza o eran hombres de toga, es decir, con un título académico. Como se recordará, hubo varios virreinatos en nuestro continente. El de la Nueva Granada, con sede en Santa Fe, el de la Nueva España, con capital en México, o reino asociado de la Nueva España, capital la antigua Tenochtitlán, el del Perú, con su capital en la Ciudad de los Reyes, Lima, y el Virreinato del Río de la Plata, con su capital en el puerto de Nuestra Señora del Buen Aire, hoy Buenos Aires, Argentina. De los virreyes para el caso de la Nueva Granada, tenemos algunas noticias de sus dignidades. Por ejemplo, Manuel Flores Maldonado y Martínez fue comendador de Lopera en la Orden de Calatrava. Manuel de Guirior y Portal, Marqués de Guirior, caballero de la Orden de San Juan. Pedro Mesía de la Cerda, Marqués de la Vega de Armijo, fue también caballero, Gran Cruz de Justicia de la Orden de San Juan y bailío de las 9 villas de Campos. José Solís Fol de Cardona, comendador de Ademuz y Castelfavi en la Real Orden de Montesa. José Alfonso Pizarro, Marqués del Villar, caballero de la Orden de San Juan. Y el arzobispo virrey Antonio Caballero y Góngora, que fue Gran Cruz de la Orden Real y Distinguida de Carlos III. Hay un pequeño poema precisamente que recuerda a esos virreyes de la Nueva Granada para significar también la prestancia de algunos de ellos, aunque en el poema faltan algunos. Es Eslava, Pizarro, Solís de la Cerda, Guirior, a quien Flores muy bien reemplazó, y Góngora Ilustre con Gil y Espeleta, después Mendinueta y Amari Borbón. En el catálogo de los conquistadores, por ejemplo, don Hernán Cortés y Monroy, conquistador
y gobernador y capitán general de México, fue creado marqués del Valle de Oaxaca. A don Luis de Colón, nieto del gran almirante de la mar Océana y adelantado mayor de las Indias, don Cristóbal Colón, se le creó el ducado y el marquesado de la Jamaica y posteriormente el ducado de Veraguas. A don Francisco Pizarro en 1537 se le concedió un marquesado sin denominación, que más adelante, con la revalidación que hizo su bisnieto Juan Fernando de Pizarro, se vino a nombrar el marquesado de la Conquista. Estuvo también el conde de la Conquista, don Mateo de Toro y Zambrano, bueno, y otra gran cantidad de títulos. Realmente hace algunos años, ya bastantes, he revisado cada uno de los 2.845 títulos que existen en España y de los cuales 896 de ellos corresponden como tal a títulos que se concedieron para los virreinatos, siendo el más premiado el de España, el de la Nueva España, es decir, México, seguido el del Perú. En el caso del de Colombia, pues fueron mucho más escasos. El fundamento que respaldaba la monarquía era la búsqueda de la felicidad. La búsqueda de la felicidad humana, que no es total en la bienaventuranza eterna. Esto teniendo en cuenta la obra de Santo Tomás de Aquino, quien se preocuparía por el gobierno monárquico en su obra De Regno, a Regem Chypri y de Regimine Principium, también titulada Regimine Principium, e igualmente conocida como el Tratado del Reino o de la Monarquía, que no es más que el consejo continuo al rey, orientándole a mejor conseguir la paz en la que todos los ciudadanos pudiesen vivir tranquilos y felices, que se distingue, lógicamente, de la obra del Príncipe de Nicolás de Maquiavelo, en cuanto ese está orientado al modo de buscar el poder y sobre todo de permanecer en el poder. El opúsculo del Aquinate, es decir, de Santo Tomás, concebido más bien en una perspectiva pedagógica y moral como una obra orgánica de la teoría política, a través de la cual se quiere ayudar a ocupar unos criterios éticos en la persona de quien un día tendrá que ocupar el trono y gobernar la isla de Chipre, tierra de paso entre Europa y Oriente Medio, tan crucial e importante a lo largo de toda la historia de la Edad Media europea, y precisamente es significativo por cuanto se dedicó la obra a Hugo II de Lusignan cuando apenas contaba con 14 años de edad y era el rey de Chipre de 1200, que lo fue de 1253 a 1267, y esta obra pues fue escrita por solicitud que Aimón, el hermano de Santo Tomás, le hizo al Aquinate para poderle dar esos consejos al rey Hugo de Lusignan, ya que precisamente la orden de los predicadores poseía en Nicosia, en los días de Tomás de Aquino, el principal convento de la provincia de Tierra Santa. En él mandó precisamente ser enterrado Hugo II de Lusignan y Tomás tuvo que ver precisamente con estos aspectos sobre lo que debía ser una buena monarquía. En su obra, dividida en 2 libros, el primero en 12 capítulos y el segundo en 8, donde determinó Santo Tomás las formas para el ejercicio del poder, es decir, las formas del Estado, ateniéndose a un doble criterio. El primero, quién ejerce el poder público, y el segundo, si el poder público se ejerce con miras al bien común. Esto es importante porque hubo otra obra similar en torno a la monarquía que muy poco se conoce, porque se conoce es la obra magna como tal de este otro autor, y es Dante Alighieri, que escribió también la obra de monarquía. Son 2 obras de la monarquía que fueron tenidas en cuenta y que las menciono acá porque, como ya les dije, hacia 1828 pues se quiso prácticamente que este territorio se convirtiera en monarquía. Vale la pena indicar igualmente que la Constitución de Cundinamarca de 1811, como ya la mencioné, era una constitución monárquica
en contraposición con la Declaración de Independencia del Socorro del 10 de julio de 1810, que incluso pues antecede 10 días a nuestra Declaración de Independencia, en la cual sí se reconoce que hay que elaborar una constitución para moderar el poder del monarca. Luego, la constitución del Acta de Independencia de las Provincias Unidas, el 27 de noviembre de 1811, y la constitución de Tunja, del 9 de diciembre de 1811, ya son de carácter monárquico. Avanzando un poco, y precisamente para llegar al centro de la intervención, la ley fundamental de Angostura, expedida en la ciudad de Santo Tomás de Angostura el 17 de diciembre de 1819, y luego la Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta de 1821, suprimieron en la República de Colombia los títulos nobiliarios y vinculaciones de acuerdo con los artículos 179, 181 y 182 de la Carta de 1821. El artículo 179 decía: se prohíbe la fundación de mayorazgos y toda clase de vinculaciones. El 181: quedan extinguidos todos los títulos de honor concedidos por el gobierno español, y el Congreso no podrá conceder otro alguno de nobleza, honores o distinciones hereditarias, ni crear empleos u oficio alguno cuyos sueldos o emolumentos puedan durar más tiempo que el de la buena conducta de los que sirven. Y el artículo 182: cualquier persona que ejerza algún empleo de confianza u honor bajo la autoridad de Colombia no podrá aceptar regalo, título o emolumento de algún rey, príncipe o estado extranjero sin el consentimiento del Congreso. Sin embargo, no era extraño volver a pensar en la monarquía, pues la hidalguía lusitana llevaría también a la creación durante el imperio de la nobleza brasilera a partir de la invasión napoleónica y en los reinados de Juan VI, Pedro I y Pedro II, y sus sucesores titulares de los derechos dinásticos de la Casa Imperial, así como también ocurriría en el norte del continente con la nobleza mexicana, surgida de los imperios de Agustín I de Iturbide y de Maximiliano I de Augsburgo. En el Río de la Plata, en 1814, la Asamblea Constituyente decidió negociar con España, para cuyo fin los comisionados le presentaron a Carlos IV un proyecto de constitución monárquica destinada a que el infante Francisco de Paula reinara sobre Chile y el Río de la Plata. Pueden hallarse también otros proyectos monárquicos en Buenos Aires, en Perú o en México, pero a partir de 1814 la opción por la realeza perdió fuerza por la propia impopularidad del retorno al absolutismo de Fernando VII y su política de hostigamiento, conocida para el caso de Colombia como el régimen del terror. Años más tarde, don Juan Muñoz y Borbón, hermanastro de la reina Isabel II, conde del Recuerdo y vizconde de Villarrubio, se quiso instaurar también como rey de Quito. La constitución, las constituciones en esos años, pues en alguna forma podían buscar también la monarquía, y fue así como la Constitución del Imperio del Brasil de 1824 decía que era atribución del emperador conceder títulos, honras, órdenes militares y distinciones y recompensas a quienes hubieran servido al Estado. Y cuando, devolviéndonos otra vez, cuando los ejércitos napoleónicos invadieron la península ibérica, la familia real portuguesa, como recuerdan ustedes, se refugió en su colonia del Brasil, desembarcando en Río de Janeiro el 7 de marzo de 1808. Don Juan VI, regente de Portugal, se proclamó como rey del Brasil el 6 de febrero de 1818 y regresó a Lisboa en 1821. Al año siguiente, su hijo Pedro I, emperador y defensor perpetuo del Brasil, proclamó la independencia brasilera y se creó de esa manera la rama brasilera de los Braganza, que reinó
en adelante hasta 1898, cuando la reina María proclamó la libertad de los esclavos, conociéndosele a ella como María la Redentora. Pero hace poco, en estos años de pandemia, que no logro precisar en cuál de estos tres, el descendiente y titular de la monarquía, don Luis Gastón de Orleans, Braganza y Baviera, de derecho Luis I, emperador y defensor perpetuo del Brasil, que había nacido en 1938, falleció. También en cuanto a los imperios mexicanos, pues podríamos mencionar otros aspectos, pero vayámonos allá al centro del tema. 10 años después de haberse logrado la independencia de Colombia, el 7 de febrero de 1828, fue dirigida una carta del señor Miranda, oficial mayor del Consejo de Ministros, dirigida a José Antonio Arroyo, que se complementa con otras comunicaciones cruzadas en 1829 entre el coronel Platt Campbell, encargado de negocios de Su Majestad Británica, y Estanislao Vergara, lo mismo que entre este y Leandro Palacios con Carlos de Bresson, comisionado de Su Majestad el Rey de Francia. De igual manera, encontramos las instrucciones dadas desde Bogotá a don José Fernández Madrid, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Colombia ante Su Majestad Británica, para promover una monarquía constitucional por recomendación del Consejo de Ministros. Yo he tenido el texto en mis manos, hace parte del Archivo Histórico Cipriano Rodríguez Santamaría en la Universidad de La Sabana. Y persuadido de que era su deber promover así la felicidad de Colombia, no obstante que luego, con la firma de José María del Castillo Irrada y de Estanislao Vergara, al igual que de Rafael Urdaneta y José Manuel Restrepo, se recomendaría que, llegado el caso de escogerse alguna de las casas reales europeas, el Consejo de Ministros juzgaba que convendría a Colombia escoger un príncipe de la Casa Real de Francia que, entre comillas, tiene la misma religión y nos sería conveniente por otras muchas razones políticas, y no así a un príncipe de Inglaterra por ser anglicano. Un numeroso grupo de partidarios en toda América concibió precisamente la idea de coronar al libertador Simón Bolívar con el título de emperador de los Andes, reuniendo bajo su cetro a Bolivia, Perú y Colombia la Grande, es decir, Ecuador, Venezuela y la Nueva Granada. Pero de lo que hemos podido leer y que aprecié en ese documento de 1828, Bolívar no estaba muy enterado del asunto por encontrarse en el Ecuador. Era un tema aquí del Consejo de Ministros que se había promovido, donde se ha promovido la idea. No obstante que ya, como recordarán ustedes, pues hubo en 1822 una frustrada reunión en Guayaquil, pensando también en un imperio de los Andes con don José de San Martín y Matorras. La Cancillería colombiana tuvo la preocupación inmediata del reconocimiento de la República por parte de las potencias europeas y por los Estados Unidos, quienes con Inglaterra fueron los primeros en establecer representaciones en Bogotá. Con los franceses, la gestión se prolongó hasta 1828, cuando al joven Carlos de Bresson, secretario de la legación en Washington, se le ordenó pasar como agente confidencial en misión a México y a Colombia. La Revolución Mexicana le impidió desembarcar en el puerto de Veracruz y de allí continuó su viaje junto al duque de Montebello para arribar a Bogotá a comienzos de 1829. Según escribió Tomás Rueda Vargas en 1939, colocado ante el fracaso de la Convención de Ocaña y la esperanza del Congreso Admirable, 1829 fue un año de especial actividad política en Bogotá. La grieta que a la Unión Colombiana abrió la Revolución de Valencia se ahondaba más cada día. La autoridad central, tenida en el respeto que a unos inspiraba la figura del libertador y en el temor del mismo que a otros arredraba, se ejercía difícilmente en un territorio tan dilatado y dentro de la trabazón legal, enojosa de usar paramilitares habituados en una guerra sin cuartel de 14 años, a mandar hasta donde alcanzara el largo de su lanza.
Pasado el 25 de septiembre, la oposición quedó silenciada. Los cadalsos y la deportación dieron buena cuenta de ella, pero no hay una oposición que intranquilice y agite más que la que se halla ausente y sin vías de expresión. Hasta ahí don Tomás Rueda Vargas. El Consejo de Ministros, Castillo, Restrepo, Urdaneta y Vergara, Estanislao Vergara, lo integraban, y este último, como ministro de Relaciones Exteriores, consideraba que el proyecto bolivariano expuesto en la Convención de Ocaña y allí mismo llevado al fracaso era poca cosa, y que lo que animaba verdaderamente era designar en unión del Senado un sucesor de Bolívar para ser coronado como rey. Ahí hay una carta dirigida a don José Antonio Arroyo el 7 de febrero de 1828, a la cual también tuve acceso en su momento en el archivo de la Universidad de La Sabana, donde Vergara le decía lo siguiente, con lo cual ya estaré terminando. Mi estimadísimo amigo, la intriga del espíritu de partido se ha apoderado de las elecciones para la Gran Convención, con muy poco trabajo porque casi la totalidad de las principales poblaciones han dejado de sufragar por apatía. Así que nada nuevo podemos esperar de la Convención por el restablecimiento del orden público, y más bien tenemos motivo de tener mayores trastornos. Ya se trasluce que se llevan miras de federación, y esto solo basta por tener las calamidades en que van a envolver de nuevo a la República. Solo el espíritu de partido o la estupidez puede hacer adoptar tal sistema que tan caro nos ha costado, y el que no debieran pensar sino por prudencia, a lo menos por escarmienta. Es preciso no tener el menor conocimiento de nuestro estado actual físico y moral para creer que semejantes instituciones nos puedan convenir. Yo había comenzado a trabajar sobre esta manera, pero acaban de venir de Caracas un cuadro completo con el título de Colombia en el año de 28, que comprende todos mis pensamientos y otros más, que acaso verá usted allá en el presente correo, y que servirá de contestación al que ha dado el viceministro Larraondo, que está bien lejos de conocer nuestra verdadera posición política, cuando quiera que los colombianos vuelvan a representar la primitiva farsa de soberbias que tan caro les costó. He hablado con Castillo sobre el nuevo destino de usted y le he indicado que Lino o Cuevas, Lino de Pombo, podrían desempeñarlo, admitiéndole a usted su renuncia. En lo que hemos quedado, conviene que cuanto antes se realice para que pueda despacharse el asunto antes de que se vaya a la gran convención. Me ha entregado Vargas los papeles del señor Pedro Felipe en un libro de pasta que contiene los documentos a favor de la casa de usted sobre esa casa de moneda, y en un estuche en que está el título de conde de Casa Valencia con su correspondiente sello y otros pocos documentos. Le he hecho hacer una caja de lata para remitírselos, mas no lo verificó por el correo por el nuevo arreglo de encomiendas y porque creo que sería muy costosa esta. Esta frustrada monarquía se resume en la frase recogida por Jaime Manuel Arteaga, al parecer pronunciada por Bolívar: yo no soy Napoleón ni quiero serlo, tampoco quiero imitar a César, menos aún a Iturbide. Tales ejemplos me parecen indignos de mi gloria. El título de libertador es superior a cuantos ha llegado a soñar el orgullo humano, y por lo tanto no me es posible degradarlo. Hasta ahí la carta. Culmino entonces este trabajo hablando precisamente que en el actual panorama de inconformismo pareciera que lo que se vivió hace 200 años todavía sigue estando vigente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Hernán Olano. Si alguno de los participantes quiere hacer alguna pregunta al doctor Olano, por favor, pueden hacer su pregunta. Sí, Bueno, yo tengo una pregunta. Sí. Doctor Pascual, siga, por favor. La verdad, felicitar al doctor Hernán Olano. Abra su micrófono, hermano, no lo escuchamos.
Sí, bien. Solo para felicitar en principio la magistral Gracias. como dos inquietudes al tema. En primer lugar, el tema polémico siempre de la monarquía o el regreso de la monarquía después de todo el proceso de la cuenta independencia. Se está entrecortando la... Con Dinamarca. Sí, sí, señor. Dentro de la historiografía constitucional colombiana, le resta importancia a la comprensión monárquica, incluso lo consideran como el primer documento republicano. Hay posiciones encontradas en esa dirección. Pero el punto de la pregunta es, en la parte final de su intervención, lo polémico que fue la relación de Bolívar e Iturbide. En un primer lugar tuvieron una muy buena vinculación, después pareciera que no. Y sobre todo en esa frase que cita, que sí la conozco de un documento directo de Bolívar, cuando él dice: prefiero el título de ciudadano al de libertador, porque el primero emana de las leyes y el segundo emana de las armas. Entonces pareciera que a veces hay como unas inconsistencias en el pensamiento del libertador. ¿Qué le parece esa visión, maestro? Sí, pues efectivamente hubo algunas diferencias entre el libertador y el emperador Agustín, que finalmente era un soldado realista, quien a sus 38 años, pues después de haber sido escogido como emancipador, se proclama como Agustín I, emperador de México, de acuerdo con la proclama del Congreso Mexicano del 19 de mayo de 1822 y coronado en la Catedral de la Ciudad el 21 de julio de aquel año. Don Agustín, pues, claro, precisamente no tuvo un trato tan directo con el libertador como sí lo tendría el hijo del emperador, porque luchó como oficial del Ejército Libertador y ayudante de Simón Bolívar en la batalla de Ayacucho, y moriría soltero en Nueva York en 1866. Entonces, pues aunque no tuvo tan buena relación con el emperador, sí lo tuvo con el príncipe heredero del imperio, que fue uno de sus ayudantes en la independencia del Ecuador. La monarquía como tal, pues, de México, más adelante se vería, digamos, reanudada cuando Maximiliano I, archiduque de Austria y emperador de México, hermano del emperador Francisco José, que había nacido en 1832, con el apoyo de Napoleón III, aceptó la corona imperial mexicana, corona imperial que incluso antes de don Agustín se le había ofrecido incluso al mismo José Bonaparte, quien en su exilio en Washington dijo: yo ya fui rey de España y de las Indias y no me voy a conformar con un pedacito del reino que ya tuve en mi poder. Entonces, eso es lo que sé. Probablemente el doctor Mora, pues como doctor propiamente en historia, yo no soy doctor en historia, pues pueda tener otra información, pero es lo que conozco como tal del trato de Simón Bolívar con la familia Iturbide. No, muy bien. Solo para decir que también se la ofrecieron a Fernando VII. Sí, el mismo Fernando VII, pero lógicamente Fernando VII, pues para poder, la primera vez que fue en la Constitución Monárquica de Cundinamarca, le dicen tiene que renunciar a todos sus títulos para tener únicamente el de rey de Cundinamarca.
lógicamente pues tampoco aceptó esa propuesta, don Fernando. Muchas Gracias. gracias. ¿Alguien más quiere hacerle alguna pregunta al doctor Olano? Bueno, yo tengo una pregunta, doctor Olano. Debido pues a esta influencia también de las potencias monárquicas europeas, sabemos que hubo una influencia desde luego británica, como yo lo había expuesto el doctor Pascual. Dentro de sus estudios, podríamos decir, ¿por qué no hubo una, digamos, una estructura parlamentaria británica en nuestro continente? Si bien es Bueno, cierto, no se llevó a cabo nunca la monarquía, ¿por qué no se formó con base en las estructuras británicas? efectivamente, muchas gracias, doctor René, por esa pregunta que es muy interesante porque cuando Miguel Antonio Caro redactó las 18 bases de la reforma que darían lugar a la redacción de la Constitución colombiana de 1886, ahí él le metió algo, digamos, de la monarquía inglesa, porque dijo que habría dos cámaras, una de origen más aristocrático y de más altos requisitos que la otra. Entonces podríamos estar hablando casi, y eso todavía lo siguen utilizando aquí los periodistas cuando hablan de la Cámara Alta y la Cámara Baja para referirse al Senado o a la Cámara de Representantes. Y por otro lado, volviendo a don Miguel Antonio Caro, le preguntaron cuando se expidió la Constitución de 1886 que por qué esta Constitución, no obstante ser con un régimen presidencialista, parecía una monarquía absolutista. Y él dijo, sí, tiene toda la razón, pero desafortunadamente electiva. Sí, muchas gracias, doctor Olano. ¿Alguien más quiere hacerle alguna pregunta? Bien, entonces sigo yo con mi tema. Antes de empezar con mi tema, esta es las primeras ponencias porque, o sea, es un tema muy extenso, la influencia británica estadounidense en Latinoamérica en particular. Entonces piensen ustedes en una segunda ponencia, ya tocando el siglo XX, quizás, bueno, podría ser la, la, la mitad del siglo XX, si hay algún tema que ustedes quieran exponer sobre esa influencia británica estadounidense en nuestras naciones. Podríamos programarla para otra fecha. Si ustedes me hacen llegar por el interno y lógicamente aquí invitamos también a los demás participantes que están actualmente, a Natalia, a Diana, a Inés, a Paula y desde luego pues a los que nos están siguiendo para que también ustedes participen. No necesariamente tienen que ser historiador, como bien lo decía el doctor Olano, yo tampoco soy historiador, pero me apasiona la historia, me gusta la historia y desde luego pues trato aquí en el estado de Utah, en el oeste americano, de hacerles ver a mis estudiantes anglosajones, a los estudiantes de la Facultad de Español y de la Facultad de Historia, pues que nosotros como latinoamericanos tenemos una cultura y unas instituciones sólidas y que desde luego podemos con altura, a pesar de que tenemos nuestros problemas en nuestras democracias, de todas maneras somos países bien constituidos y que tenemos desde luego una formación de influencia europea. Bueno, piensen ustedes, me hacen llegar por el interno y yo convocaría para una fecha que nos queda a nosotros, que sea oportuna para nosotros, que no vaya a estar un conflicto con algunas actividades que nosotros tenemos. Que quizá el próximo sábado o dentro de 15 días podemos pensar en la segunda ponencia. Muy bien, el tema mío voy a permitirme compartir un PowerPoint. Ahí lo ven. Déjame ver. No, creo que todavía no lo tenemos en pantalla. Todavía. Sí. A ver, vamos a mirar.
si ahora sí. No, aún no. Ya, ahora sí. ¿Ya lo ven ahí? Ahora sí. Muy bien. Ahora sí. Gracias, muy amables. Bueno, el tema mío es sobre las primeras migraciones en el continente americano y más explícitamente aquí en los Estados Unidos, lo que es el territorio de Estados Unidos. Porque si vamos a coger todo Norteamérica, pues no me alcanzaría el tiempo para comentar sobre estos hechos históricos. Pero así básicamente ya habían llegado algunos europeos antes, entre ellos los vikingos. En América del Norte se volvió a caer. Déjame, volvemos a colocar. Muy bien. Entonces, posteriormente a esto, llegaron en 1607 una colonia británica, más que todo eran de origen cuáqueros, y posteriormente llegó la más significativa para la historia de los Estados Unidos, que fue la llegada del buque Mayflower, o Flor de Mayo en español. Entonces, este buque, la mayoría de sus miembros eran personas de origen puritana calvinista. Estamos remontando al siglo XVII. Ustedes, en esa época, en el contexto histórico, pues Inglaterra estaba haciendo una persecución religiosa. Estaba en esa época el rey Jacobo y lógicamente la iglesia anglicana, quienes no compartían los temas de los reformistas. Recordemos que la iglesia anglicana se desprendió de la iglesia católica con Enrique VIII. Entonces, posteriormente, este buque tenía como partida la ciudad de Plymouth en Inglaterra, un puerto muy importante, y la idea era llegar a Jamestown, Virginia, donde fue fundada la primera colonia en 1607. Bien. Vamos a poner aquí. En esta llegada se han derribado y eliminado algunas estatuas aquí en los Estados Unidos. A los héroes de la Confederación han surgido nuevos puntos de referencia, como las palabras de Black Lives Matter, pintadas con letras amarillas fluorescentes, a pocos metros de la Casa Blanca. En los últimos años ha habido también aquí en los Estados Unidos las mismas protestas que tenemos en Latinoamérica, de tumbar monumentos. Y lógicamente, pues ustedes saben que esto es un país de inmigrantes y hay una mayoría afrodescendiente aquí en los Estados Unidos, más los indígenas que pudieron sobrevivir a la, digamos, a la masacre sistemática que hicieron los europeos que llegaron a este continente. Reciente muerte del congresista afroamericano John Lewis, un negro de Freedom Rides y Selma, nos ha recordado las batallas culminantes de la era de los derechos civiles en la década de 1970. Así, en medio de la lucha contra el despótico brote del coronavirus, un nuevo mundo desconcertante, también hemos estado sumergidos en los eventos de antaño. El pasado es siempre presente en Estados Unidos de América. Desde el Tea Party Movement, partido del té, actualmente hasta los manifestantes que apuntan al general más célebre de la Confederación, Robert Lee, desde la discusión sobre si el equipo del fútbol americano de Washington debería llamarse a sí mismo los Pieles Rojas, o Redskin en inglés, hasta la disputa sobre si todavía se debería honrar a los padres fundadores que poseían esclavos. Ningún país del mundo vive y disputa su historia con tanta pasión y ferocidad. Las guerras culturales de la política partidista contemporánea, las batallas que hacen que este país parezca una tierra compartida, ocupada por tribus beligerantes, a menudo son realmente guerras históricas. Entonces, ¿dónde encaja la llegada del Mayflower en la historia estadounidense? ¿Qué significado deberíamos atribuir a la llegada de estos disidentes ingleses?
¿Cómo influye el presente? Estas son las preguntas que nos hacemos. Quiero, antes de continuar, que este documento lo hice conjuntamente con dos estudiantes de la Facultad de Historia y también con la ayuda de mi suegra, quien tiene una maestría en Historia de América. Jamestown and Plymouth. En este año se cumplen 423 aniversario de la llegada de los Pilgrims aquí en Norteamérica o América del Norte. ¿Merece siquiera tanta celebración? Después de todo, el Mayflower no trajo a los primeros colonos ingleses a estas costas. Tampoco la plantación de Plymouth fue el asentamiento inaugural. Jamestown, en Virginia, se había fundado 13 años antes, en el oeste. Los españoles ya habían establecido en Santa Fe la capital de lo que ahora es Nuevo México. Y quizás valga la pena señalar lo obvio desde el principio, que los padres peregrinos no deben confundirse con los padres fundadores. Los patriotas que lucharon contra los británicos en la guerra revolucionaria, los visionarios que en 1776 lanzaron este bullicioso experimento en democracia. George Washington no era uno de los pasajeros a bordo del Mayflower, un error en el que se ha incurrido en ocasiones. Aunque 9 presidentes de Estados Unidos pueden rastrear sus linajes hasta aquellos que hicieron el viaje, incluidos los Bush y Franklin Delano Roosevelt, continente americano. También es un error ver la llegada del Mayflower como la primera interacción entre los colonos blancos e indígenas norteamericanos. El contacto con los europeos se había mantenido durante menos de un siglo, en parte porque los traficantes de esclavos tenían en su mirada a los nativos americanos. Cuando los peregrinos llegaron a tierra, algunos miembros de la tribu Wampanoag incluso podían hablar inglés. Plymouth en Filadelfia. Plymouth Rock no es Filadelfia, la cuna de la Constitución estadounidense. El paso transatlántico del Mayflower no está impregnado de la misma gloria nacional que el cruce de Delaware al salto de las playas de Normandía, a pesar de las afirmaciones de las atracciones turísticas locales de que fue el viaje que hizo una nación. Los estadounidenses no convergen en Plymouth Rock con el mismo sentido de peregrinaje que, por ejemplo, en Gettysburg o incluso en Graceland. A finales del siglo XIX había un plan para elegir una estatua para conmemorar a los padres peregrinos que rivalizaría con el coloso Rodas y empequeñecería a la Estatua de la Libertad de Nueva York. Pero esta octava maravilla del mundo nunca se hizo realidad y en su lugar se construyó un monumento más diminuto. Ahí lo pueden ver ustedes en la pantalla. Pacto y declaración. El Pacto de Mayflower fue un documento histórico significativo, la cuna sacudida por las olas de nuestras libertades, como bien lo expresó el historiador Richard White, firmado por los peregrinos y los llamados extraños, los artesanos, comerciantes y sirvientes traídos con ellos para establecer una colonia exitosa. Acordó aprobar leyes justas e igualitarias para el bien de la colonia. Fue el primer experimento de autogobierno del Nuevo Mundo. Algunos académicos incluso lo ven como una especie de carta magna estadounidense, un modelo para la declaración de independencia y la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, los estudios del Centro Constitucional de Filadelfia señalan que en gran medida ya estaba en el olvido para cuando los padres fundadores se reunieron en el Independence Hall. Tampoco la creencia de peregrinos en lo que Robert Hughes llamó una vez la jerarquía de los virtuosos cuadra con la poesía más secular de la Declaración de Independencia de que todos los hombres son creados iguales y dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables. Además, el Pacto de Mayflower comienza con una declaración de lealtad al rey Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia, después de que Washington triunfó en Yorktown contra los británicos y esta nación incipiente comenzó a afirmarse en el mundo. Los primeros redactores de la historia estadounidense prefirieron comentar sus historias con Cristóbal Colón, a pesar de que el explorador italiano nunca pisó América del Norte.
Un nuevo país que acababa de expulsar a los británicos no quería ser definido por su carácter inglés. Restarle importancia al Mayflower se convirtió en un acto temprano de descolonización. Puritanos y peregrinos. Los políticos de hoy en día se han apropiado de algo del lenguaje mesiánico de la era de los colonos. A Ronald Reagan le gustaba hablar de la ciudad de la colonia, intentando el lenguaje usado por John Winthrop mientras viajaba hacia Nueva Inglaterra, pero Winthrop era más puritano que peregrino y zarpó a bordo del Alberta en lugar del Mayflower. Es una diferencia sutil, pero importante. La colonia de la Bahía de Massachusetts, que fundaron al norte, el asentamiento que se convirtió en Boston, fue mucho más influyente en la configuración de Estados Unidos que la plantación de Plymouth. Sin embargo, el conjunto, el legado de los peregrinos y los puritanos es fundamental. El legado. La ética del trabajo, el hecho de que los estadounidenses no tomen muchas vacaciones anuales, nociones de autosuficiencia y actitudes hacia la asistencia social del gobierno, leyes que prohíben beber en bares a los jóvenes hasta los 21 años, todavía está esa norma, cierta mojigatería, la religiosidad. Los estadounidenses continúan esperando que sus presidentes sean hombres de fe. De hecho, ningún ocupante de la Casa Blanca se ha identificado abiertamente como ateo. También el afán de lucro era fuerte entre los colonos, y con él la creencia de que la prosperidad era una recompensa divina que todavía tienen los hermanos anglosajones muy metida en su mente, y por seguir el camino de Dios, un precursor del evangelio de la prosperidad predicado por los evangelistas televisivos de hoy en día. El Thanksgiving o Día de Acción de Gracias. Esta festividad se deriva de la celebración que marcó la primera cosecha de 1621, cuando los colonos se sentaron con los nativos americanos Wampanoag. Ha sido empaquetada como un acto de coexistencia pacífica, un banquete agradable que sugiere que los indígenas americanos recibieron a los padres peregrinos con los brazos abiertos. Sin embargo, la mayor parte de lo que se les enseñaba a los escolares estadounidenses sobre esta festividad no resiste un escrito minucioso. Es mitología, no historia. En realidad, aunque hubo una sensación de distensión en esos primeros años, en gran parte los Wampanoag estaban ansiosos por reclutar aliados contra su tribu rival. Pronto cambió, los nativos americanos se convirtieron en víctimas de los colonos, presas de la apropiación de las tierras, la expropiación de sus recursos naturales, las enfermedades mortales importadas de Europa a las que no eran inmunes. Todas estas tensiones estallaron en una serie de guerras entre habitantes indígenas de Nueva Inglaterra y los colonizadores que le robaron sus tierras. Esta, entonces, es una historia más de conflicto que la colaboración de derramamiento de sangre, no de hermandad. A veces se celebran fiestas de acción de gracias para celebrar las victorias sobre los nativos americanos. Jerarquía cultural. Como ha demostrado el historiador David Silverman en su libro The Land is the Dirt Land, esta tierra es su tierra, la idea de que los peregrinos fueron los padres de Estados Unidos fue adoptada por los habitantes de Nueva Inglaterra a finales del siglo XVIII, preocupados de que su influencia cultural no fuera tan fuerte como debía ser, como tomó forma de Primera República. A partir de entonces, la primacía de los peregrinos y los mitos del Día de Acción de Gracias se reutilizaron cada vez que los blancos protestantes sentían que su hegemonía estaba amenazada. Eso fue especialmente cierto en el siglo XIX, cuando las oleadas de inmigrantes europeos católicos y judíos desafiaron el dominio del protestantismo blanco. Dominio. Los padres peregrinos también afirmaron el dominio de la raza blanca, a menudo con fuerza asesina. Durante los primeros años, en un ciclo de asesinatos por represalia, hubo masacres en ambos lados. Pero el salvajismo de los colonos blancos fue grotesco. Intentaron aterrorizar a su enemigo a través de ataques a los no combatientes. Prendieron fuego a las wigwams, tiendas,
y matando a espada a los que se escapaban. Luego envolvieron en esa matanza el lenguaje de la redención, de cómo había hecho la obra del Señor al enviar a esas almas impías al infierno. Los habitantes originales de esta tierra llegaron a ser tratados como invasores merodeadores, cuando en 1775 un grupo de indígenas estadounidenses se unieron para luchar contra los colonos. El cadáver de su líder, Matacón, y quien los ingleses apodaron Rey Philip, fue tratado como un trofeo. Su cabeza fue exhibida en una pica en Plymouth Plantation, en la plantación de Plymouth. Esclavitud y blanqueo. Así como tradicionalmente se ha minimizado su brutalidad, se ha ignorado la acogida de los puritanos a la esclavitud. Los colonos no solo importaban esclavos africanos, sino que exportaban nativos americanos. En la década de 1660, la mitad de los barcos en el puerto de Boston estaban involucrados en el comercio de esclavos. Al menos cientos de indígenas estadounidenses fueron esclavizados. La división racial ha sido durante mucho tiempo el escenario predeterminado de la vida estadounidense. Y esos primeros colonos blancos marcaron la línea de color con la sangre de los nativos americanos. Sin embargo, hasta el día de hoy los padres peregrinos continúan siendo retratados principalmente como víctimas de persecución, los primeros solicitantes de asilo que huyeron de la intolerancia religiosa de su tierra natal. El recuerdo del viaje del Mayflower, como una historia de origen, también ha promovido y sostenido la creencia de que la historia estadounidense comienza en el momento del asentamiento europeo. Esto es en tanto un blanqueo de la historia de los nativos americanos, sino completa eliminación. En un encuadre de la historia basado en las creencias contemporáneas de que los colonos llegaron a tierras baldías en lugar de territorios que habían estado ocupados durante miles de años, esta crónica de los conquistadores ignora deliberadamente al menos 12.000 años de historia de los nativos americanos, una narrativa complicada y a menudo sangrienta. En su exitosa historia de Estados Unidos, This Truth, estas verdades, la Academia de Harvard Hill Report argumenta, por ejemplo, que la revolución de Estados Unidos no comenzó con los colonos ingleses que finalmente rebelaron contra el rey, sino con las personas sobre las que gobernaron. En este replanteo, los patriotas estadounidenses que se enfrentaron a los británicos se presentan como los herederos revolucionarios de los nativos americanos que se enfrentaron a los ingleses. Al menos durante la conmemoración de este año, se reconocerá la historia del pueblo Wampanoag. Eso no fue así hace 50 años, en el 350 aniversario, aunque se invitó a un líder nativo americano a hablar en una cena en Plymouth, Massachusetts, no se le permitió pronunciar el discurso que había preparado. En él describía la llegada del Mayflower como el principio del fin de su pueblo, una dura verdad considerada demasiado desagradable para los ancianos de la ciudad que asistían a un banquete de autocomplacencia. Dar más protagonismo al Wampanoag en estas conmemoraciones será considerado como un correctivo que se debió haber hecho hace mucho tiempo, convirtiendo la celebración en una búsqueda de entendimiento. Pero no se equivoquen, las guerras de la historia estadounidense continuarán librándose y los padres peregrinos seguirán presentes en esa batalla. Muchas gracias. ¿Preguntas? Doctor René, muy ilustrativo, muy claro. Yo no conocía muchos de esos aspectos. Por ahí está alguien que quiere preguntar, quiero felicitarlo, porque de verdad me aclara muchos temas con respecto al desarrollo de estos 400 y tantos años de la llegada del Mayflower. Muchas gracias. Mucho gusto, doctor Molano. Creo que ¿Alguien Natalia más? primero había levantado la mano. Sí, creo que fue Natalia. Bien. Bueno, actualmente
aquí en la sociedad americana, ustedes saben que... Solo, Sí, siga, Natalia, sí, sigue. Sigue, Natalia. solo quería hacer mi intervención para felicitarlo, pues me quedó muy claro el tema y aunque no fue tan extenso el tema, creo que quedó muy claro y pues superó muchos vacíos que tenía sobre la historia y pues porque realmente me apasiona mucho ese tema y pues fue de un gran conocimiento para mí. Ok, sure. Muchas gracias, Natalia, muy amable. Sí, ¿alguien más? Doctor Pascual. Sí, bueno, la verdad estuve, mientras ibas haciendo la exposición, estaba pensando en la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Sin duda que esa obra de Max Weber, que sinceramente nos ubica el desarrollo del espíritu del capitalismo moderno. Y creo que su exposición ha servido de correlato para explicar la importancia que tiene la ética protestante, calvinista, pietista, cuáquera, que es de los pioneros que verdaderamente construyeron el espíritu del capitalismo moderno en los Estados Unidos. Creo que esa es una primera inferencia que hago de su interpretación. En segundo lugar, retoma el concepto de profesión, Beruf, en alemán, que exactamente tenía esta comprensión de la organización sistemática de la vida privada y de la vida pública sobre la base de un principio que era la reinversión constante del capital y el control de la vida, incluyendo la vida sexual. Esto me parece que es fundamental en el escenario de la construcción del espíritu del capitalismo que está en el trasfondo de su exposición. Pero por encima de todo, quiero destacar su comprensión de colonial en el abordaje del texto de la historia de los Estados Unidos. Que las historiografías oficiales han ocultado, digamos, las herencias de lo que fue todo este proceso de cuando me habla de 12.000 años. Me acuerdo que el doctor Ocampo dice que Tunja tiene 8.000 años. Entonces, estamos hablando de tiempos en órdenes de lo que significa el exterminio de una racionalidad que hasta hoy sigue siendo una deuda con los originarios. Me parece que la transmodernidad y que su trabajo que viene realizando con su taller en la recuperación desde la orfebrería, porque allá está trasfondo toda una serie de imaginarios en el trabajo del orfebre que vienes haciendo, que me parece magistral. Me parece que ese acercamiento con la cultura navajo allí en Utah que vienes haciendo con su seminario y con la recuperación de estos elementos, me parece que es la lectura más importante que he conocido respecto de lo que significa la reivindicación de unos saberes que no solamente se quedan en lo teórico. Sabemos nosotros la fortaleza que tiene algunas universidades americanas en trabajar el tema de colonial. La Universidad de Texas, por ejemplo, ahí hablando con nuestro amigo Raúl Fregoso, que lidera en Texas, es fundamental. O en la Universidad de California, donde preciso Peter Malaren es uno de los teóricos más importantes. Pero en su caso me parece de primer nivel el hecho de que
con su condición de maestro, va haciendo de la orfebrería la construcción de una racionalidad colonial, que recupera racionalidades ancestrales que conecta a los aztecas con los navajos y que hoy los conectó con el Rapa Nui, preciso, que nos hace recordar a los mapuches y a toda esta tradición de la Patagonia que efectivamente en la isla de Pascua exactamente le dan esta denominación. Así que de verdad su conferencia para hacer una relectura desde varios ejes, simplemente pues quería dejar sobre el escenario esta maravilla de exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por su presencia y por su buena voluntad de estar aquí un sábado en la tarde. Sé de las responsabilidades que tienen ustedes en sus hogares o con ustedes mismos. Les agradezco mucho por el tiempo y piensen en qué otro tema podemos tener para la segunda ponencia sobre la influencia británica y estadounidense en Latinoamérica. Muchas gracias y que pasen una feliz tarde. Maestro, si podríamos compartir las diapositivas. Con mucho gusto, yo las envío a su email. Si el doctor Olano me manda su email, yo se las comparto. Lo mismo a los participantes, a Natalia, Inés, Diana. Por favor, si quieren enviarme su email a través del WhatsApp que tenemos de la Alianza Académica de América, con mucho gusto. Igual yo les voy a corresponder con un certificado de participación con todos los sellos usando pues lógicamente con el permiso de la universidad o de la misma alianza un certificado emitido por la Academia Bolivariana de América del Norte. Sí, se me permite, maestro, decir que este trabajo pudiera ser también usado en nuestras cátedras. A mí me gustaría exponerlo en mi cátedra sobre epistemologías del sur. Me interesa mucho para hacer estas lecturas que me permiten triangular. Igualmente, el excelente trabajo que ha hecho el doctor Olano nos deja muchas lecturas transversales para seguir haciendo. Tengo preciso que me ha enviado Carlos Barrera Martínez un trabajo sobre las monarquías de Colombia, las propuestas, Brasil y México, y lo estábamos evaluando preciso. Me gustaría tener el correo para poderlo compartir para efectos de la evaluación definitiva. Bueno, muchas gracias y la verdad muy contento. Claro, de poder, igual invitamos a la doctora Inés García porque el Cono Sur, tanto Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, tienen una historia vasta de la influencia británica en ese sector de Sudamérica. Varias invasiones británicas, están las Islas Malvinas. Ahí hay una historia enorme que nos gustaría que la doctora Inés García nos pudiera compartir en otra oportunidad. Muy buenas tardes, muchas gracias y que pasen un feliz día. Gracias.